Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según tu horario en el lugar que te conectas. Te saludan Antonio y Jesús Cáceres, y te damos la bienvenida a El Legalismo Infiltrado Ministerio ASA, hoy jueves 4 de septiembre de 2025. Tema: enseñar que las buenas obras son más importantes que la fe. El corazón humano tiene una inclinación peligrosa: buscar su propia justicia en lugar de descansar en la justicia de Dios. Desde los tiempos más antiguos, el hombre ha intentado acercarse al Señor a través de rituales, sacrificios y obras externas, creyendo que de esa manera puede ganarse el favor divino. Sin embargo, la Escritura enseña claramente que el ser humano no puede salvarse por sus propios méritos, porque no hay justo, ni aun uno, como dice Romanos capítulo 3, versículo 10. El problema surge cuando la fe genuina en Jesucristo, que es el único fundamento de la salvación, es desplazada por un sistema de reglas y obras que, aunque puedan parecer piadosas, terminan siendo un obstáculo para el verdadero evangelio. A esto la Biblia lo llama legalismo. El legalismo no niega a Dios abiertamente, pero lo sustituye sutilmente con normas humanas y tradiciones que se elevan por encima de la fe. Es un engaño que aparenta devoción, pero en realidad conduce a la esclavitud espiritual. Jesús mismo confrontó esta distorsión en su tiempo. Los fariseos y escribas eran expertos en la ley, cumplían mandamientos externos al detalle, pero su corazón estaba lejos de Dios. El Señor los denunció diciendo: «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia», como está en Mateo capítulo 23, versículo 25. Su religiosidad estaba marcada por la apariencia externa, mientras la fe verdadera y el amor quedaban relegados. Hoy en día, ese mismo espíritu de legalismo se infiltra en muchos ambientes cristianos de formas distintas. Puede verse cuando se enseña que la salvación depende de hacer buenas obras o de mantener ciertas prácticas religiosas para ser aceptados por Dios. Puede manifestarse en iglesias que imponen más reglas humanas que principios bíblicos, creando un cristianismo rígido y vacío de gracia. Incluso puede aparecer en la vida personal de un creyente que, en lugar de confiar en Cristo, mide su espiritualidad por lo que hace o deja de hacer. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, levantó una voz de alerta contra este error. «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe?» Gálatas, capítulo 3, versículos 1 y 2. Con estas palabras, Pablo mostró que el legalismo no solo es un error doctrinal, sino un retroceso espiritual. Apartarse de la fe es volver a una esclavitud que Cristo ya venció en la cruz. La enseñanza que pone a las obras por encima de la fe no solo debilita al creyente, sino que distorsiona el evangelio delante del mundo. El mensaje de la cruz se convierte en un sistema de hacer en lugar de creer, y la gracia se diluye en un mar de reglas y esfuerzos humanos que jamás podrán salvar. El peligro del legalismo infiltrado es que roba el gozo del evangelio, genera división en la iglesia y finalmente aparta a las almas de la verdadera libertad en Cristo. Bueno, un escenario de orgullo espiritual. Aquellos que logran cumplir externamente las normas religiosas comienzan a sentirse superiores. Se comparan con otros y se creen más santos, más dignos, más aceptados delante de Dios. Esto produce un espíritu de arrogancia que divide y hiere en vez de edificar en amor. Jesús contó la parábola del fariseo y el publicano para ilustrar cómo uno, confiando en sus obras, se exaltaba a sí mismo, mientras que el otro, reconociendo su pecado, halló gracia ante Dios. Y también un escenario de condenación y desesperanza. Las personas que no logran alcanzar las exigencias del legalismo se sienten inútiles,
rechazadas e incapaces de agradar a Dios. Esto genera en ellas un peso de culpa que las paraliza y les roba la verdadera libertad en Cristo. En vez de descansar en la gracia, viven en una carrera imposible por agradar a Dios a través de sus méritos. Además, un escenario de apariencia sin transformación. El legalismo crea creyentes que saben verse bien por fuera, pero su corazón sigue vacío. Cumplen reglas externas, asisten a reuniones, sirven en actividades, pero todo es una fachada que oculta un corazón que no ha experimentado el nuevo nacimiento. El Señor advirtió de esto cuando dijo: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». Un escenario de distorsión del Evangelio. Cuando la enseñanza del legalismo se infiltra, el mensaje de la cruz queda relegado. En lugar de predicar a Cristo crucificado, resucitado y suficiente para salvar, se predica un evangelio de obras humanas. Esto conduce a herejías y confusiones doctrinales que pueden arrastrar a muchos hacia una fe muerta. Problemas que se podrían presentar. La iglesia se convierte en un club de autojustos. Los que cumplen ciertas reglas se sienten dentro, los que no, quedan marginados. Se apaga la obra del Espíritu Santo. El hombre sustituye la dependencia de la gracia por su esfuerzo humano, lo que lleva a un estancamiento espiritual. Se produce división interna. Algunos se aferran a la tradición, otros buscan la gracia, y se generan pleitos en vez de unidad en Cristo. Se pierde el gozo del Evangelio. El creyente, en lugar de descansar en el amor de Dios, vive en un estado constante de miedo y esfuerzo agotador por cumplir. Y bueno, aquí va la conclusión con advertencia fuerte. El legalismo infiltrado es como una raíz de amargura que, si no se arranca a tiempo, contamina todo el campo. Enseñar que las obras son más importantes que la fe es un veneno que aparenta piedad, pero que en realidad roba la gloria de Cristo y arrastra las almas al engaño. El apóstol Pablo lo dijo con firmeza en Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La advertencia es clara. Si alguien sigue exaltando las obras sobre la fe, corre el riesgo de vivir engañado, de arrastrar a otros al error y de enfrentar la reprensión del mismo Dios. La salvación es por fe en Jesucristo y las buenas obras son el fruto, no la raíz. Si no corrigen sus pasos, terminarán esclavizados en una religión vacía, alejados de la gracia y sin experimentar la verdadera libertad en Cristo. Pero si vuelven sus ojos a la cruz y descansan en la fe que obra por el amor, entonces las buenas obras fluirán naturalmente, no como exigencia para ser salvos, sino como evidencia de que ya lo son. Dios te bendiga. Jesús viene pronto. Shalom.